¿Qué tal, hermanas y hermanos de la Iglesia Peniel? Estoy muy contento de compartir una vez más con ustedes el mensaje dominical. En esta ocasión, a partir de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, leeré del versículo 11 al 13 en Biblia de Jerusalén. Fortalecidos con toda fuerza según el poder de su gloria, para ser constantes y pacientes en todo, dando con alegría gracias al Padre que les hizo capaces de participar en la herencia de los santos en luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Esta epístola tradicionalmente ha sido asignada a Pablo como su autor, sin embargo se encuentra dentro de lo que se conoce como epístolas deuteropaulinas o pseudopaulinas, porque es muy probable que no haya sido directamente Pablo quien le escribiera, sino algún discípulo suyo, muy probablemente algún tiempo posterior a la muerte del apóstol. Aún en el caso de que Pablo hubiera sido el autor de la epístola a los colosenses, está escribiendo a una comunidad que él no visitó y que de hecho él no se encargó de evangelizar. Como señala el versículo 7, esa labor le correspondió a un misionero de nombre Epafras. Por lo tanto, Pablo estaría escribiendo pues a gente que nunca ha visto y que sin embargo por el mensaje del Evangelio puede tener una comunicación. Esto no es otra cosa que un mensaje virtual, tal como lo tenemos hoy muchas veces en internet o en las redes sociales, que estamos hablando con personas que ni siquiera conocemos y pues muchas veces ni siquiera vemos, o como cuando nos conectamos a nuestras clases, quienes estudiamos o quienes damos clase, y pues todos tienen la cámara apagada y sabemos que estamos hablando con alguien o dándole clases a alguien, pero no vemos quién es. Bueno, eso no nos impide poder tener la clase. Y eso mismo está ocurriendo aquí en Colosenses, se está escribiendo, por decirlo así, a una comunidad que tiene el Zoom en cámara apagada, pues porque no los conoce. Sin embargo, Pablo sí sabía, o el autor que haya sido el que escribió esta epístola, las circunstancias por las que atravesaba la iglesia en Colosas, que es la ciudad que alberga a los colosenses. Esta ciudad, Colosas, se encontraba de hecho cerca de Éfeso, otra ciudad muy importante, una ciudad portuaria en lo que hoy es Turquía. Bueno, pues Colosas no estaba muy lejos de ahí. La iglesia de Colosas se enfrentaba a un panorama complicado porque por una parte tenía encima a algunos judíos proselitistas y que ellos no eran judíos de nacimiento o de cuna, sino que pues pertenecían como tal al Imperio Romano, pero pues les había llamado la atención el judaísmo y ahora vivían en un rigorismo excesivo de rituales y de normas que incluso muchas veces resultaba hasta extraño para los propios judíos de Palestina. Por otra parte, en Colosas se encontraban algunos grupos que tenían cultos de misterio, particularmente hacia los ángeles, y que tenían un estilo pues, de vida bastante místico y que parecía que las normas del mundo, las normas sociales y de decoro no aplicaban para ellos. De tal manera que es un contexto bastante interesante, ¿no? Por una parte, el rigorismo de estos nuevos judíos y por otra parte, esta vida mística extraña de esta gente angelóloga que vendría siendo algo así como las personas New Age de la actualidad. Bueno, pues en ese contexto es donde sale esta epístola con el objetivo de presentar a Cristo como aquel que sustenta toda la creación. De cara a los judíos, señalar que no existe ritual que sea superior al amor de Dios en Cristo, y de cara a la gente que practicaba la angelología, sin negar los ángeles, señalar que en realidad Cristo es superior a todas las cosas y que por lo tanto es el único que merece la alabanza y el honor. Bien, ahora,
Atendiendo a los versículos de la perícopa que se ha seleccionado esta mañana, tenemos el prólogo de la epístola y notarán ustedes cómo se trata de un mensaje de ánimo. No es como tal un regaño, que de pronto sí llega a ocurrir en algunas otras epístolas, particularmente Gálatas, sino que más bien es una exhortación, pero en el buen sentido. Sobre todo en la iglesia presbiteriana, utilizamos la palabra exhortación como un jalón de orejas, como un regaño. Ahora los millennials le llaman retroalimentación, pero no es ese el sentido. Una exhortación también es echar ánimos, como cuando está alguien a punto de acabar la carrera y le gritas, tú puedes, sigue adelante. Es ese tipo de exhortación. Dice el versículo 11, fortalecidos con toda fuerza. No, noten ahí cómo hay un juego de palabras que está escrito así a propósito. De hecho, en griego suena todavía hasta más chistoso. Dice dinamei para fortalecidos, dinamei, dinamoimenoi. Es un juego sonoro que trata pues de enfatizar justamente esa fuerza o ese poder. Dinamei pues es la palabra que posteriormente dará por origen nuestro término dinamita, por ejemplo, ¿no? Y también se utiliza en Romanos para hablar del poder del Evangelio. Entonces, en este fortalecidos con fuerza, o sea, con todo, vamos pues, diríamos ahora sin miedo al éxito, estamos bajo el poder de la gloria de Dios. Esto es muy importante, sobre todo en el contexto de Colosas. ¿Qué significa estar fortalecidos con toda fuerza bajo el poder de la gloria de Dios? Son palabras mayúsculas, todas y cada una de ellas. Significa que debemos de tener plena confianza en la vida que tenemos en Cristo. El problema con los rituales judíos y la mística angelológica era que los creyentes dudaban si se encontraban o no en la forma de vida correcta. Porque decían por una parte, ¿qué tal que estoy siendo demasiado ligero en mi conducta? Y qué tal que sí tengo que estar haciendo esos rituales que me están pidiendo. O por otra parte decían, ¿qué tal que me estoy quedando corto en mi fe y únicamente estoy mirando a Dios y estoy dejando afuera a la corte angelical? Entonces había dudas respecto de si el Evangelio realmente era la forma de vida que les podía dar la salvación y dar la certeza. Es muy interesante porque después de que el versículo 11 utiliza estas palabras tan fuertes, fortalecidos en fuerza, poder, gloria, la segunda parte del versículo dice, para ser constantes y pacientes en todo. Pareciera hasta una contradicción. Me estás diciendo que tengo toda la fuerza a mi disposición, pero al mismo tiempo que tengo que ser paciente. Bueno, esto se debe a que lo que presenta el escritor de Colosenses es a Cristo como aquel en el que reside todo el poder de Dios. Eso lo encontramos más adelante, sobre todo en el versículo 19. Dice que Dios tuvo a bien hacer residir en Cristo toda la plenitud de la deidad. Entonces,
Vean cómo el objetivo es darnos ánimos, hablando de un poder, pero no es un poder que reside intrínsecamente en nosotros, sino que es el poder mismo de Dios, de la gloria de Dios, pero que está en Cristo. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes porque no es un poder del que podamos disponer a voluntad, sino solamente tener la certeza de que el poder de Cristo está a nuestro favor. Eso es un cambio de pensamiento radical, tanto frente al rigorismo judío como a la mística angelológica. El rigorismo judío pensaba que por sus obras, que por su perfección en el cumplimiento de la ley, podían obtener la salvación, en tanto que la mística angelológica pensaba que por sus misterios y por sus también rituales, aunque en este caso rituales más de corte esotérico, también podían acceder a esa luz final o a ese nivel supremo de existencia. Y aquí en Colosenses se nos dice, no se me estresen. Ni es su perfección ritual, ni es su conocimiento místico. Es Cristo. El único que importa aquí para su vida, para su salvación, es Cristo. Es el poder de Cristo que está a su favor. Pero sean pacientes, porque ese poder no les pertenece. Va a ser usado para ustedes. Va a ser usado para fortalecerlos, pero solamente mediante Cristo. Por eso habla de esta palabra, tener paciencia y de ser constantes. Bueno, yo estoy muy a favor de las nuevas traducciones de la Biblia porque me parece que nos dan nuevas perspectivas de lectura. Sin embargo, a veces estas nuevas traducciones dejan en el camino algunas palabras que en español resultan bastante importantes. En este caso, el versículo 11 en Reina Valera 1960 no traduce constantes, sino otro término, longanimidad. Es un término bellísimo. Longanimidad significa constancia en el ánimo. No es constancia de seguir haciendo las cosas. Tú puedes ser constante en tus clases de piano, pero llegar a un punto en el que ya no quieres hacerlo. Y vas a ser constante pues por la fuerza, porque te están obligando o porque ni modo, pero tú ya no tienes el ánimo de seguir adelante. Entonces, longanimidad no es cualquier tipo de constancia, es constancia en el ánimo. Y en español no tenemos otra palabra para explicar eso. Y es aquí lo que está señalando Colosenses. Tener longanimidad, ser constantes en el ánimo, no decaer. ¿Por qué? Porque como señalaba Juan Calvino, Dios no nos habla cada día desde el cielo. No todos los días vemos portentos de Dios, no todos los días vemos el poder de Cristo. Hay días en los que pues parece que este mundo se encuentra vacío de cualquier poder divino. Nos va mal, nos sentimos aislados, sentimos que no hay Dios que nos escuche. Se vale sentirse así. Y sin embargo, aún en esos momentos de decaimiento, tenemos que tener longanimidad, constancia en el ánimo, sabiendo que tarde o temprano la bondad de Dios habrá de manifestarse. Vean qué paradoja es en la que vivimos los cristianos. Tenemos a nuestro favor el poder más grande del cosmos, el poder de Cristo, en quien reside toda la plenitud de la deidad. Y sin embargo, no podemos disponer a voluntad de ese poder, sino solo esperar a que se manifieste a nuestro favor. El versículo 12 abunda en esta idea. Gracias al Padre
que les hizo capaces de participar en la herencia de los santos en luz. Esta palabra es muy importante, la herencia, porque el concepto de herencia es algo que se recibe, pero solo hasta después de que la persona que tenía el patrimonio ha fallecido. En este caso, de lo que se trata es de saber que esa herencia, que esa consumación final de la salvación aún no ha ocurrido, sino que todavía se encuentra en un horizonte del porvenir. Por eso es herencia. La herencia siempre implica tener que esperar esa herencia. Ahora, no hay que esperar hasta los últimos tiempos, pues. Esa herencia ya podemos empezar a disponer de ella poco a poco y sin embargo lo tenemos que hacer nuevamente de una forma paciente. Versículo 13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Vea la importancia que tiene este versículo, porque nos señala que se nos ha liberado de un poder en el que estábamos atados. Tinieblas aquí, que es scotus en griego, transmite la idea como de un paraguas, como de algo que nos tenía, del que estábamos abajo, pero que nos impedía salir. Literalmente estábamos atrapados. Y de allí Cristo, con su poder, nos ha liberado y trasladado ahora al reino suyo. Es decir, nosotros nos encontramos nuevamente bajo el reinado o bajo el poder de Cristo, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Pareciera que el autor está jugando con nuestros sentimientos, ¿se dan cuenta? Fortalecidos en todo poder, pero sean pacientes. Cristo les ha liberado, pero esperen su herencia. Y ahora se nos dice, ya estamos bajo el reino de Cristo. Y ahora algo sí tenemos en la actualidad, el perdón de los pecados. Si estoy explicándome correctamente, podemos darnos cuenta que esta perícopa nos está diciendo que el poder más grande que podemos tener y del cual ser parte es el perdón. El perdón es el poder definitivo de Cristo. En griego la palabra que se utiliza es aphesin. Y aquí aphesin no tiene un carácter legal, como a veces se entiende el perdón. Aquí aphesin literalmente se traduce como liberar, como dejar ir. Incluso pudiéramos pensar un poquito en inglés, sería Let It Go, como esa canción de Frozen, que se tradujo al español como Libre Soy. Eso es aphesin, ese es el perdón que se está manifestando. Es un perdón que al mismo tiempo también es liberación de esa oscuridad. Entonces, el poder supremo de Cristo no está ni en los rituales ni en la mística esotérica. El poder supremo de Cristo está en el perdón que recibimos de parte de Dios y que nosotros también ejercemos hacia los demás. Cuando let it go, cuando dejamos que las cosas se vayan y podemos seguir hacia adelante. Por eso es un exhorto, porque el exhorto nos está señalando, hay cosas bien difíciles que estás pasando.
Hay cosas bien complicadas que viviste. Hay cosas que son súper dolorosas, pero déjalas ir. Quítate ese lastre y sigue hacia adelante, confiando en la fuerza, confiando en el poder de Cristo que a su vez te va fortaleciendo. Pero no te quedes en el camino conmiserándote de tus propias heridas, sino que ten ánimos para poder buscar avanzar y seguir el camino de la luz. Por lo tanto, el poder supremo de Cristo se manifiesta en las formas más cotidianas de la vida. Cuando pese a todas las dificultades y cuando pese a todos los problemas que están tratando de atarnos, están tratando de encapsularnos, de colocarnos bajo ese paraguas de oscuridad, nosotros podemos salir libres de esa prisión y poder continuar con nuestro camino, confiando en Cristo, perdonándonos a nosotros mismos constantemente. Quizá ayer no fue el mejor día de tu vida y te recrimines por eso, pero deja pasar eso por un momento y sigue adelante. Quizá aún tengas ese pesar que sigue causando conflicto en ti. Hay que trabajarlo, pero que no te arrastre. Sé libre de ese pesar y continúa adelante para que mejorando tu vida puedas también poner en perspectiva tu pasado. El prólogo a los colosenses es por lo tanto un canto de liberación sustentado en el perdón, un exhorto para continuar adelante a pesar de la oscuridad circundante, teniendo la confianza de que el poder más grande de este universo, que es el de Cristo, se encuentra a nuestro favor. Pero hay que ser pacientes, porque ese poder se habrá de manifestar a su tiempo, cuando finalmente sea cumplida nuestra herencia. Mientras tanto, a seguir adelante. Espero que este mensaje pueda ser de bendición para ustedes. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos.